O la historia de una familia. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Y verdaderamente, amados hermanos, no podría exagerar decirles cuánto significó para mí, sister, ¿ya está? Entender este mensaje, el mensaje central de la palabra de Dios, el mensaje central de la Biblia, tema que estaremos tocando durante este Shabbat. Y no estoy hablando de que yo no conociera la Biblia. La mayoría de ustedes saben que por 10 años fui un evangelista, que anduve predicando en las congregaciones, que anduve predicando en las iglesias, pero les digo con sinceridad que a pesar de todo eso y de estar predicando la Biblia tanto tiempo, increíblemente yo no había entendido de qué se trataba la Biblia. Increíblemente, por increíble que parezca, yo no había entendido de qué se trataba la Biblia. Había leído muchas veces los mismos pasajes y no entendía cuál era el sentido esencial y profundo de cada uno de esos pasajes. En otras palabras, leía, sacaba una predicación, pero no entendía cómo estaba conectado con todo lo demás. Y la verdad, yo quería saber de qué se trataba la Biblia. Por eso, pregúntenle a mi esposa, la tengo por testigo. Libro que encontraba, leerlo. Y libro y comentario que encontraba, y Biblia, y Biblia, y Biblia, y Biblia, y Biblia. Todas mis Biblias que he comprado las tengo marcadas, absolutamente todas. Había en mí un hambre de estudiar la palabra de Dios, un hambre de aprender, de querer saber lo que Dios decía en su palabra. Pero quiero decirle, se escucha y se dice que la Biblia es un solo libro, que aunque fue escrito por diferentes autores y tiene 66 libros en sí, es un solo libro. Y entonces yo no encontraba la conexión en sí, cómo era un solo libro. Así que cuando entendí, amados hermanos, el mensaje central de la palabra de Dios, de la Biblia, que inicia con una familia, que inicia con un pueblo, fue entonces cuando me di cuenta que verdaderamente hay una conexión entre todos los libros de la Biblia, todos. No hay uno que no esté conectado. Así que, amados hermanos, por increíble que sea, me di cuenta, cuando yo entendí este mensaje, y he rogado al Eterno que usted lo entienda, me di cuenta que yo, un granito de arena en el desierto, llamó la atención de Dios. Que usted, por muy flaco o gordo que esté, es un granito de arena en medio del mar, en medio del desierto. Y ahí Dios te miró, ahí Dios te miró importante, ahí Dios te consideró importante. Tan importante que te llevó a un lugar para que escucharas su palabra. Tan importante que te ha amado con amor eterno. Así que espero que tú puedas comprender el día de hoy y te des cuenta especialmente todo lo que Dios ha hecho por ti. Y hoy voy a hacerles algunas preguntas, amados hermanos. ¿Por qué en las iglesias las gentes se llaman hermanos? A ver, primera pregunta. ¿Por qué se llaman hermanos en las iglesias? Todos somos hijos de Dios. Somos un solo Padre. La familia de Dios. No es cierto. Para unos es Jehová, para otros es Yahweh, para otros es Jesús, para otros es Cristo, para otros es María. Pero es el mismo. No, mija, no es el mismo. Dígale eso a un judío. Dígale, oye, Jehová es tu mismo Dios. A ver qué te dice. Va a decir que no. ¿Ok? ¿Por qué entonces dijo el hermano Alex que porque somos una familia? Pues yo veo muchas familias,
Están las familias bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas, iglesia cuadrangular y los homosexuales, y todos tienen su familia. Entonces, y a ver, dígale a un solo Jesús, oye, ¿eres son de tu familia, los trinitarios? ¿Qué te va a decir? Dime qué te va a decir. Hasta que no se bautice en el nombre de Jesús, era mi hermano. Hello, ¿somos una familia, hermano Alex? Brother, ¿somos una familia? Entonces, ¿por qué en las iglesias la gente se llaman hermanos? Porque nada más en esa iglesia son hermanos, pero nosotros las... Oh, ya los demás ya no. Oh, qué curioso, qué curioso. Entonces Dios tiene muchos rebaños. Nada más tiene un solo rebaño y hay un solo pastor. Uno será rey, uno será príncipe, uno es el pueblo de Dios, una es su novia. Él no tiene dos novias. Amados hermanos, para responder a la pregunta ¿por qué en las iglesias la gente se llama hermanos? Tenemos que ir hasta el principio, hasta el origen. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él crea algo importante. Ahora recordemos que cuando Dios creó a Adán, Eva ya iba dentro de Adán, porque Eva fue sacada de Adán prácticamente. Entonces Eva ya iba en el paquete. Y cuando Dios llamó al primer hombre en este mundo, en esta tierra, ¿para qué cree que lo llamó? ¿Para hacer una religión? No. ¿Para hacer una iglesia? No. ¿O para hacer una familia? Una familia. Entonces desde ahí, si lo primero que hace Dios con la humanidad es una familia, quiere decir que a Dios le importa la familia, que para Dios es demasiado importante la familia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios no creó religiones. La religión la han creado los hombres. Dios no creó individuos, no creó clubs sociales, no creó clubs para pasarla bien un rato. Dios no creó religiones, Él creó familia. ¿Por qué? Porque a Dios le importa la familia. Y es por eso mi interés que tú conozcas la historia de una familia. La historia registrada en la palabra de Dios es la historia de una familia, que al final de cuentas también tendría que ser tu familia. Y solamente así, si esta familia es la familia de los pentecostales, de los metodistas, de etcétera y etcétera y etcétera, entonces sí, somos hermanos. Pero si estas iglesias no forman parte de esta familia de la Biblia, entonces no hay hermandad, no hay familiaridad, no hay la conexión que se necesita. ¿Aló? ¿Sí, hermano? Entonces es mi oración que al final podamos entender por qué se dicen hermanos. Frase muy común en las congregaciones, pero que no se ha llegado a entender por qué somos hermanos. Mire, esta pregunta yo se la hice hace tiempo a una iglesia y me dieron también unas ideas locas ahí. Hasta hoy la volví a hacer aquí. Pero pregúntele a alguien en su trabajo, oye, ¿por qué tú eres mi hermano? A ver, ¿no les interesa a ustedes de pronto indagar, investigar? Pregúntale, oye, ¿por qué eres mi hermano? A ver, por lo menos quiero saber qué te dice. Entonces, amados hermanos, ahora ya sabe también por qué hay personas que van a las congregaciones y dicen, bueno, yo voy ahí, pero yo no me siento parte de ellos. Estos no son mi familia, ellos son una familia, pero yo no soy parte de ellos. Porque no te has identificado, no con ese pueblo, sino con el pueblo de Dios, que es una familia. El día que tú te identifiques con la familia de Dios, vas a dejar de sentir que no perteneces a donde tú estás. Porque donde quiera que tú estés, vas a pertenecer a la familia de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Alguien puede glorificar al Rey de la Gloria? Bendito es el Todopoderoso. Gracias, Señor. Entonces, mi intención el día de hoy es que tú te lleves este mensaje, que puedas quedarte con ese valor. No puede ser. Gracias, eterno Dios de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Mi intención
es que tú te puedes llevar este mensaje, quedarte con ese valor, con ese sentido de pertenencia que es único y que Dios ha diseñado de una manera bendito es el nombre del Señor. Dios lo ha diseñado siendo parte de una familia, de la familia de Dios. Tengo otra pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han leído toda la Biblia, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21? Nadie. Sí, hermana. Gracias. Yo la leí, pero estaba recién llegada aquí. Toda. Pues levante la mano. Porque no trabajaba. No importa, yo no le pregunté si tiene trabajo o no. Entonces, una pregunta más, pero ahora para las personas que no levantaron la mano. ¿Cuántos tienen una idea, aún cuando no han leído la Biblia, tienen una idea más o menos de qué se trata la Biblia? Levante su mano, por favor. Bueno, quisiera que al terminar esta conferencia vayamos viendo tanto los que ya la leyeron como los que no, y que a lo mejor piensan que yo creo que la Biblia se trata de esto. Veremos si realmente lo que vamos a mirar en este estudio tiene que ver con lo que tú pensabas. Veremos si realmente hay una conexión en lo que tú creías y lo que la Biblia dice. Entonces, amados hermanos, y para las personas que ya leyeron toda la Biblia, muy pocas, que espero que esto les dé curiosidad por saber realmente de qué trata la Biblia. Y quiero decirles, me sorprende que alguien aquí se agarre el pecho y diga, tengo 5 o 10 años en una iglesia y no haya leído toda la Biblia. Pero le aseguro que no hay película nueva que no ha dejado de ver. No hay mensaje de Facebook que no en cuanto pite entre para ver qué cosas. Me sorprende de verdad. Me sorprende de usted. Entonces, amados hermanos, vamos a tratar de mirar de qué se trata la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Ese es el objetivo, esa es la intención para mí en el día de hoy. Déjenme, vuelvo a reconstruir la programación que tenía aquí por un momento. Bendito es el nombre poderoso del Señor. Entonces, voy a presentarles un video mientras tanto. Es una introducción, ya que una imagen dice más que 1000 palabras. Y vamos a ver aquí lo que tenemos por aquí para presentarles. Es un video, miren. No me digas que pase, aquí está. Bendito es el nombre del Eterno. Gracias, Adonai. Todo el video entero está allá en YouTube. Gracias, Adonai de los ejércitos. El misterio más grande. Un hombre una promesa, una nación, una tierra prometida, un rey, un reino dividido, Judá e Israel, esparcidos por el mundo.
y un perfecto rescate. Esta es la historia de una familia. La historia de una familia. El objetivo entonces de este estudio es que usted tenga algunas cosas que voy a ponerle aquí. Miren. Nuestro tema es la historia de una familia. Y el objetivo es que usted y yo entendamos en grandes palabras de qué se trata la Biblia. Mi idea es resumir todo este tiempo que he estado predicándole a esta congregación. En este estudio quiero resumir todo lo que yo he predicado, todo lo que he enseñado a esta congregación. Bendito el nombre del Señor. El objetivo de esta presentación es el siguiente: cambiar tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo un mensaje de 3 horas puede cambiar tu vida? Bueno, uno es dándote identidad. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Para dónde vas? En segundo lugar, darte propósito en el tiempo presente. ¿Sabe por qué muchas personas no le encuentran sentido estar en una congregación? Porque no tienen propósito. El propósito nada más es ir mientras se calman mis problemas, mis emociones, mis conflictos emocionales que tengo. Cuando se calman, vuelvo otra vez a mi antiguo estilo de vida. Por eso las personas que no tienen propósito, los ve usted un tiempo en la congregación y al final de cuentas jamás vuelven a estar ahí. Tercer lugar, darte visión. ¿Para cuándo? Para el futuro. Entonces, el objetivo de este mensaje es resumir todo el tiempo que he estado compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí, porque ya que eso me demuestra que dentro de ustedes hay algo buscando y que está anhelando la presencia de Dios. Hay algo que está anhelando y buscando la presencia divina. Entonces, que quieres un significado, que quieres un propósito para tu vida. Entonces, ¿cuál es mi propósito en esta conferencia? Que esta conferencia cambie, por principio de cuentas, tu vida. Mi propósito al terminar esta conferencia también es que cada uno de nosotros, al terminar esta conferencia, si no le ha entregado su vida al Eterno, hoy en esta conferencia se le entregue. Y si ya se le entregó, que le dediquemos nuestra vida al Dios de toda la gloria. Entendiendo claro lo que Él nos dice en su palabra, amados hermanos. Rededicar nuestras vidas al Dios de la gloria es un propósito que hay, porque quisiera compartir con ustedes esta conferencia y al terminar quisiera que todo este pueblo nos humilláramos delante del Señor. Mi anhelo y mi oración ha sido, he orado por la ciudad de Mount Pleasant, por cada una de las familias que están aquí presentes. He orado que ninguna se pierda, que ninguna regrese atrás. Entonces, gracias por estar aquí, por estar representando a tu familia. Y espero que este mensaje, esta conferencia, sea para ti una bendición y que escuches la voz de Dios, que escuches la voz del Eterno, que el Espíritu Santo te dé humildad, que te dé sensibilidad para escuchar lo que Él te quiere hablar, que el Espíritu Santo rompa esas barreras que a veces tenemos, barreras religiosas, barreras por lo que ya sabemos o barreras por lo que ya creemos que sabemos. Y si al final tú sientes que no soy yo, que no es José Martínez, sino que es el Espíritu de Dios hablándote esto a tu vida, entonces quiero invitarte a que le des gracias, a que te humilles ante Él, porque un día te trajo hasta aquí. Entonces, amados hermanos, y si te trajo hasta aquí, es para decirte cuánto te ama y anhela que le entregues tu vida. Si tú entiendes esto, entonces yo te voy a invitar que al final de esta conferencia, tú hagas esa consagración con el Dios de toda la gloria. ¿Sabes por qué te trajo Dios aquí? Te ama tanto que no dejó que te siguieras perdiendo. Te ama tanto, tanto que no permitió que siguieras corrompiendo tu vida. Y por eso te trajo a este lugar. Vuelvo a repetir que el objetivo de esta conferencia, de este mensaje,
es que cambie tu vida. Porque si no cambia nada, no tiene chiste habernos pasado un tiempo grande aquí. De nada sirve estar aquí sentados adormeciendo la columna vertebral, amados hermanos, para que me entiendan, si usted no tiene la intención de cambiar. Mejor hubiera sido quedarnos en casa, mejor hubiera sido quedarnos haciendo algo más. La pregunta es entonces, ¿cómo puede un mensaje cambiar mi vida? ¿Cómo? Entonces, si usted cree que un mensaje de 2 horas o 3 puede cambiar su vida, lo felicito. Pero si usted no cree que un mensaje de 2, 3 o 4 horas pueda cambiar su vida, ya estamos en problemas. ¿Quiere saber por qué? Porque eso prácticamente quiere decir, no importa lo que yo escuche, no importa lo que yo oiga, no voy a cambiar nada, no voy a aceptar nada. Bendito el nombre de Adonai. Pero si usted se pone con una actitud dócil, con una actitud humilde, Señor, si hay algo que hubiera que cambiar en mi vida, muéstramelo para cambiármelo, muéstramelo para que se haga un cambio. Porque si no, entonces cantamos puras mentiras, amados hermanos. Quebrántame, Señor, y que transfórmame, Señor, te lo pido. Y cuando Él te pide el cambio, no lo queremos hacer. No estamos dispuestos a hacerlo, amados hermanos. Entonces, si usted no tiene la intención de cambiar, es como que usted está diciendo, no importa lo que yo escuche, yo estoy bien así y no voy a cambiar. Si tienes esa idea, esa actitud, no importa que me pase aquí 3 años, no solamente 3 horas, 3 años, tú no vas a cambiar nada de tu vida. Pero si te importa el cambio, tiene que nacer en ti. Tiene que estar en ti. Solamente va a cambiar tu vida si tú quieres que cambie. Solamente va a cambiar tu vida si tú estás dispuesto a que cambie. ¿Cuánta gente tenemos un mal hábito de dormir, un mal hábito alimenticio, un mal hábito de hacer las cosas y no cambiamos? Y dice un refrán, genio y figura hasta la sepultura. Así nació y así murió. Entonces así vive. Es que ya, a mí nadie me va a cambiar. No, porque no quieres cambiar. Exactamente, nadie te va a cambiar. Tú no quieres cambiar. Esa es la realidad. Entonces, pero si tú quieres que tu vida cambie, necesita estar en ti. Y solamente va a cambiar tu vida si tú deseas que cambie. Si tú decides vivir toda la vida, haciendo lo mismo, esa será tu decisión. Pero si usted anhela que su vida cambie, hoy Dios nos está brindando esa bendita oportunidad. Al nombre del Señor sea la gloria. Al nombre de Adonai sea la gloria. Al nombre del Eterno sea la gloria. Bendito eres, Yeshua Mashiach. Ahora le pregunto, ¿quién de ustedes quiere que su vida mejore? Amén. No importa si te encontraras en la cúspide de tu vida, en lo más alto, dices aquí, todo está de maravilla. ¿Crees que hay algo que cambiar aún en lo más alto de ti? Aún en lo más alto de tu vida, ¿crees que habría algo todavía que cambiar? Amén, amados hermanos. Entonces, si tú crees que tu vida puede cambiar, no importa si estás en la cumbre de tu vida, te reto para que te prepares a escuchar este mensaje. Y la pregunta entonces es, ¿cómo un mensaje largo o como lo prediquen puede cambiar mi vida? Bueno, para empezar vamos a identificar un problema. Hay un problema en medio de las congregaciones. Ese problema es crisis de identidad. Crisis de identidad. Los únicos que prácticamente se distinguen en la calle son los pentecostales. Y ya cuando usted ve a una persona vestida de cierta manera, pienso que es pentecostal. Todos los demás iglesias no se distinguen prácticamente de la demás gente. Todos los demás prácticamente no hay una identidad, amados hermanos. Entonces, el obstáculo número 1 para vivir una vida con propósito es la ignorancia de la identidad. Sin identidad no hay propósito, no hay misión y no hay visión. ¿Por qué cree que tanta gente va a la iglesia, canta coritos, regresa a casa y sigue haciendo las mismas loqueras siempre? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque no tienen propósito, no tienen misión y no tienen visión. ¿A qué se debe esto?
no es culpa de ellos posiblemente, es culpa de su líder que no les ha hablado de una identidad. Quiero que se quede claro. Entonces, la primera manera, se me olvida que no da vueltas. Entonces, la primera manera como este mensaje puede cambiar tu vida es entendiendo quién eres tú. Quiero que entiendas quién tú eres, de dónde vienes, por qué estás aquí. De manera que este mensaje puede cambiar tu vida entendiendo quién tú eres realmente. Una de las preguntas más elementales que se hace el ser humano y que se hacen las personas, o por lo menos yo me las he hecho, es ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí en Mount Pleasant? Y para darte, ¿cuál es mi identidad? Me he preguntado durante mucho tiempo. Entonces, y al darte identidad, te va a ayudar a entender tu origen, tu pasado, de dónde tú vienes. Al darte identidad, te va a decir quién tú eres. Entonces, o sea, en otras palabras, amados hermanos, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Ya que uno de los problemas más grandes, le dije que hay, es el problema de identidad. Otra manera, como puede cambiar nuestra vida, darte propósito. ¿Cómo este mensaje puede cambiar tu vida? Es dándote un propósito en la vida. Una vez que entiendas tu identidad, eso le puede dar propósito a tu vida. Eso te va a ayudar a levantarte cada día sabiendo quién tú eres, no sabiendo, me irán a poner like en Facebook, me irán a poner carita feliz, alguien me irá a decir que me ama el día de hoy. Si tú sabes quién eres, si tú sabes a dónde perteneces, no importa que nadie te diga, eres guapo, eres alto, eres rico, eres maravilloso. No importa que nadie te lo diga, porque tú sabes quién tú eres. Tú sabes a quién perteneces. Tú sabes quién es tu rey. Bendito el nombre del Señor. Tú sabes el propósito que hay en tu vida. Soy al Eterno. ¿Por qué crees que las redes sociales están tan saturadas? ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay gente desesperada poniendo cosas sin sentido? Si hoy dijéramos, son cosas que tienen sentido. Porque no tienen nada que hacer. Hija, hay gente que va manejando, lleva a su familia en el carro y van poniendo en peligro su vida. ¿Qué les da valor para poner en peligro su vida? No tienen identidad propia. No tienen valores. Oye, si yo sé que Dios me ama, que mi esposa me ama, que mis hijos me aman, yo no necesito que nadie se preocupe en Facebook por decirme que me ama. No importa eso realmente. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, amados hermanos. Entonces, por último, ¿cómo puede un mensaje cambiar tu vida? Dándote visión. A nivel futuro, este mensaje te va a dar visión. Hoy en día se habla mucho en las iglesias de visión. La visión. En las empresas se habla mucho de visión. ¿Sí o no? En los restaurantes donde trabajas, la visión. Hay juntas regularmente para hablarte de la visión. Y quisiera saber, ¿quién entiende qué es visión? ¿Quién sabe qué es visión? A ver, una idea. No me diga que tanto tiempo ha ido a las juntas en el trabajo y no ha preguntado, oiga, pues está bien, pero ¿qué es visión? Un propósito. Tener una meta, ¿perdón? Vender muchas enchiladas. Ajá. A ver, ¿qué más? ¿Qué significa visión? Ok, visión es la capacidad de ver hacia el futuro, de ver hacia adelante. Visión es la capacidad de ver lo que otros todavía no alcanzan a mirar más adelante de donde estamos. Eso es visión. Entonces, una persona visionaria es la persona que se anticipa a lo que va a ocurrir. Es la persona que se anticipa a lo que va a suceder. Pregunta, ¿usted se irá a anticipar a todos los demás que esperan un rapto? Que esperan una venida y ni siquiera saben que es un shofar. ¿Tiene usted visión? ¿Se irá usted a anticipar? ¿O se va a quedar nomás mirando? Es que yo creí. Es que mi pastor me dijo. Es que mi pastor me aseguró. Pregunta, ¿tiene visión?
Entonces, si usted está caminando sin rumbo, sin saber a dónde va, si tú estás manejando un auto y no sabes a dónde vas a ir a dar a cualquier lugar sin sentido y posiblemente te topes con una retén de policía por ahí. Si usted camina en la vida sin saber a dónde va, usted tendrá una vida estéril, sin fruto, sin propósito y sin visión. Amados hermanos, entonces, lo mismo es en esta vida caminar sin rumbo. Es lo mismo que manejar un auto sin rumbo fijo, amados hermanos. Entonces, así que, bueno, el objetivo en este mensaje es que cambie tu vida, dándote identidad, ya que intentamos darte a conocer quién tú eres, dándote propósito en el presente, cómo vivir con propósito y darnos visión para el futuro. Entonces, al darnos visión acerca de tu destino eterno, y me preocupa el destino eterno porque quiero decirles, padres, hoy que están aquí, hay una cifra alarmante. De acuerdo a una organización que hace encuestas, del 100% de los jóvenes, de los niños que están sentados en una congregación, cuando llegan a la edad de jóvenes, el 77% abandonan las iglesias. 77 de cada 100 abandonan por completo la fe, se vuelven ateos, se vuelven sin Dios, se vuelven sin religión. Usted dice, pero bueno, queda un 23%, ya es ganancia. Pues de ese 23% que quedan, son niños que nunca aprendieron un versículo, son niños que si usted les pregunta cuando ya son jóvenes, ¿estás seguro de que tú irías al reino de los cielos si mueres? ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Y a dónde voy a ir? Entonces es alarmante lo que está sucediendo, amados hermanos. Ni siquiera tienen certeza mucha gente si va a ir con el Eterno. La pregunta es que yo le hago a usted: si usted muere esta noche, ¿cree que está preparado? ¿O va a dejar pasar otro año para decir, ya me voy a preparar, ya me voy a preparar? He estado a punto de morir en estos meses, hermano, y créame que no es nada fácil. No es nada fácil, sobre todo si no sabes a dónde vas. Entonces, todo esto se debe que la gente abandona las iglesias. Cientos y miles de congregantes están abandonando la iglesia. Todo esto se debe a que en la mayoría de congregaciones hay una falta de identidad. Personas que dicen, es que aquí no pertenezco, vengo aquí, pero siento que no pertenezco. Yo estoy aquí, pero siento que nadie me toma en cuenta. No se toman en cuenta porque tú mismo no te identificas con ese grupo. Amados hermanos, ¿quién de ustedes ha estado en una iglesia así, donde siente que ese no era su mundo? Donde siente que por más que alababa a Dios, ese no era el lugar donde usted necesitaba estar. Bendito sea el Eterno. Entonces, por eso hoy en día ya no hay una gran diferencia entre personas creyentes y los no creyentes. La estadística sigue siendo aterradora. En los últimos 50 años, casi los que ya le vamos pegando, hermano, más gente que nunca ha desertado de las iglesias católicas, protestantes. En los últimos 50 años es cuando más gente se ha salido de las iglesias. Más gente que en toda la historia de la iglesia. No es sorprendente. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso no había persecución en la Edad Media? ¿Acaso no había quema de cristianos por la Inquisición? ¿Acaso no había quema de creyentes? Entonces, ¿por qué mataban más? Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, en Europa, un continente relativamente que era llamado cristiano, oye, usted no encuentra jóvenes que estén en las iglesias. Y Estados Unidos va para allá que vuela, y no se diga lo que es Latinoamérica. A los jóvenes les da vergüenza decir que van a una congregación. Pero si a los viejos nos da vergüenza testificar del Eterno, ¿cómo nuestros hijos no van a tener vergüenza? Si a los grandes, a los papás nos da vergüenza decir lo que somos, ¿cómo no les va a dar vergüenza a nuestros hijos? ¿Aló? Entonces, eso quiere decir, amados hermanos, que la gente ya se está empezando a cansar del mismo mensaje, domingo tras domingo, el mismo mensaje, un versículo de aquí y ya. Un chistecito, otro chistecito, promesas de acá, promesas que no son, ni siquiera para las personas que se les está diciendo a veces.
Amados hermanos, la gente ya está harta de eso. Hay un problema central entre los creyentes y es la crisis de identidad. La crisis de identidad. La crisis de identidad. Entonces, amados hermanos, el obstáculo número uno para vivir una vida con propósito es la ignorancia de quién tú eres, de dónde tú vienes, a dónde tú vas. ¿Quién tú eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Por lo menos espero que eso, y no la película, no te deje dormir esta noche. Por lo menos espero que eso te quite el sueño. Amados hermanos, ¿alguien sabe cuál es el libro en toda la historia, después de la Biblia, de mayor venta en el mundo? Una vida con propósito. Que yo se lo dije a usted. No debió haber contestado. No, eso lo dijiste en un estudio. Este es el libro. 38 millones de copias vendidas. Una vida con propósito del pastor Rick Warren de California. Vean lo que dice abajo. ¿Para qué? Estoy aquí en la tierra. ¿Para qué estoy aquí? En la tierra. Mucha gente, multitudes. Hay 2,000 millones de cristianos, que se dicen cristianos. De esos 2,000 millones de cristianos, muchos no saben, la mayoría no saben para qué están aquí. Pregunta, ¿tú sabes para qué estás aquí? Si no, por lo menos debías de comprar el libro para aumentar las ganancias del pastor. Entonces, amados hermanos, ¿y por qué? ¿Por qué un libro como este ha desatado tanto revuelo? Yo dije un libro porque la Biblia no es el libro más vendido, es el producto más vendido. Año tras año la Biblia es el producto. No son los frijoles, no es el iPad, no es el iPhone, no es el celular. Lo más vendido año tras año, el producto de más venta en todo el mundo es la Biblia. La Biblia. Entonces este es ya el segundo libro de mayor venta. Ya no es el producto, es el segundo libro. Entonces, ¿por qué? Entonces, un libro como este ha sido tan vendido. A ver, yo quisiera saber por qué. ¿Alguien de ustedes lo compró? Yo lo tengo. ¿Alguien de ustedes lo compró? Ni lo he leído. Usted lo tiene. Ok. Entonces, ¿por qué un libro como este ha causado tanto revuelo? Porque hay muchas vidas sin propósito. Bueno, es porque la gente está hambrienta de saber cuál es el propósito de su vida. Esa es la realidad. La gente está deseosa de saber cuál es el propósito en su vida, de tener rumbo. La gente está hambrienta de saber eso, y no solamente las iglesias, toda la gente en general en el mundo desea saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Entonces, ante tal crisis de identidad, tiene que ver con un aspecto central de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es Israel? Si yo les empezara a preguntar el día de hoy, ¿quién es Israel? Empezaría a escuchar alguna serie de cosas. Entonces, porque si hay una identidad en la Biblia de la cual habla la palabra de Dios, es la identidad de Israel. Amados hermanos, entonces el apóstol Pablo, cuando habla a los gentiles de Éfeso, les dice: ustedes, que no eran israelitas, cuando ustedes eran considerados gentiles, dice Pablo, estaban sin pacto. ¿Qué más estaban sin? Sin Dios, sin esperanza, sin promesas y de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué usted cree que Pablo se atreve a citar eso? Se le ocurrió, dijo: ¿estás seguro que 2000 años después va a sonar? Perfecto. No, porque Pablo sabía cuál es la esperanza de Israel, cuál es la promesa de Dios a nuestros padres y cuál es el tema central de la palabra de Dios. Y el tema central no es la religión judía, no es la religión cristiana, es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Una pregunta: ¿usted cree que pertenece a la familia de Dios? No hay mucho, amén. Vuelvo a preguntarle: ¿usted cree que usted pertenece a la familia de Dios? Amén. Amados hermanos, entonces
ante una pregunta tan fácil, ¿quién es Israel? Encontramos respuestas comunes como estas. Estas son las respuestas típicas que mucha gente dice cuando les preguntan ¿quién es Israel? La respuesta por excelencia es ¿quién es Israel? Los judíos. Esos son los israelitas. Entonces, los judíos son israelitas. Otra respuesta común es Israel es la nación del Medio Oriente que siempre está peleando con los árabes. Es la nación del Medio Oriente que siempre está en conflicto con los árabes. No se tragan unos con otros. Esa es otra respuesta común de quién es Israel. Entonces, otra respuesta es Israel es Jacob, el del Antiguo Testamento, nomás que le cambiaron el nombre. Israel era el nieto de Abraham. Él se llamaba Jacob, pero luego se le cambió el nombre por Israel. Y esta ya es una respuesta de personas que ya saben de Biblia, que ya han estudiado un poco, que ya leyeron la Biblia, que conocen un poquito y contestan que Jacob es Israel. Y sí, realmente, originalmente, así fue. Era un hombre, bendito el nombre del Señor. Algo más que contestan algunos que ya fueron a un instituto, que ya son pastores, que ya predican, o que ya son líderes en una iglesia. ¿Quién es Israel? Israel es la iglesia cristiana. Israel es la iglesia de Dios. Entonces dicen que la iglesia cristiana, ya sean católicos o protestantes, son el Israel espiritual de Dios. Y se basan en un versículo de Gálatas 6:16 y algunos otros textos sacados de contexto para amparar lo que están diciendo, amados hermanos, para afirmar lo que están diciendo. Y de esta manera afirman que Dios desechó a Israel y ahora se quedó con los gentiles, que ahora su pueblo son los gentiles, que ahora son los cristianos. Entonces, es decir, Dios a su pueblo escogido lo mandó a volar. Ahora ya agarró a los gentiles, agarró a los extranjeros, porque los judíos fallaron, y adoptó a los extranjeros como hijos. Pregunta, ¿los extranjeros no han fallado? Entonces, ¿qué les da seguridad que no les va a también pegar el patín? Si desechó a Israel, ¿no desechará también a los otros? ¿Qué te da seguridad que a ti no te va a pegar el patín? La hermana está risa y risa. ¿De qué está esa sonrisa? No es lógico. No es lógico lo que estamos hablando. Amados hermanos, se dice que ahora ellos son Israel. Así que, a todas estas respuestas típicas a una pregunta tan sencilla, ¿de quién es Israel? Y eso es trágico, porque si tú no entiendes quién es Israel, vamos a ver una cosa importante. Mira, 7 octavas partes de la Biblia. Estos son 7 octavas. Una cosa dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 octavas partes de la Biblia están cerradas a tu entendimiento. Están veladas a tu entendimiento. Están sin que tú las llegues a entender jamás. Si tú no entiendes quién es Israel, 7 octavas partes de la Biblia están ocultas a tu entendimiento. Esto quiere decir que si dividimos la Biblia en 8 partes, 7 jamás las vas a entender. Y la otra, quién sabe. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la escritura trata sobre un tema: el pueblo de Israel. Y para comprobarles que Israel no son los judíos, ahí les va. ¿Quién de ustedes pensaba que Israel son los judíos? Híjole, la puse, no la puse, ya me había extrañado. ¿Cuántas tribus estaban al pie del monte Sinaí recibiendo las tablas de la Torá cuando salieron de Misraim, de Egipto? ¿Cuántas había? ¿Cuántas tribus había? 12. ¿Cuántas? 12. ¿Están de acuerdo con aquel pastor? 12 y unos agregados más. Ok, ¿cuántos de esos eran judíos? Ninguno era hebreo. Bueno, nada más Judá. Ya me estaba espantando, hermanos. ¿Cuántos de todos los que estaban ahí, cuántas de las 12 tribus eran judíos? 1 de 12. Entonces, amados hermanos, si tú no entiendes que Israel es mucho más que la tribu de Judá,
7 octavas partes de la Biblia están cerradas a tu entendimiento y por lo tanto jamás vas a poder entender, ¿qué crees? El Nuevo Testamento. Bendito el nombre del Señor. Jamás vas a poder entender lo que Dios te está diciendo en su palabra. Entonces, amados hermanos, no importa que tú te memorices el Evangelio de Juan, no importa que tú te memorices Apocalipsis, no vas a entender el Nuevo Testamento. Ok, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Y cómo podemos saber cuál es el tema central de la Biblia? Bueno, viendo a lo que más capítulos son dedicados en la Biblia. Ok, si tú quieres leer, saber de qué se trata un libro, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando vas a una librería y te llama la atención? Que no lo has leído, pero quieres saber de qué se trata el libro. ¿Qué haces para saber de qué se trata el libro? Pero parte de atrás. Ok, te vas al índice, te vas a los capítulos y ves capítulo por capítulo de qué se trata el título y te das una idea de qué se trata el libro. Pregunta, ¿de qué habla la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿De qué familia habla la Biblia? ¿Eso es revelación o qué? No. Medio de estudio. Ok. No es más, me atrevería a asegurar que no hay capítulo en la Biblia, desde Génesis 11 en adelante, que no hable de Israel. Que haga una mención de Israel. Entonces, ¿quién es el protagonista principal de la Biblia? Díganme. Israel. Una familia, un pueblo. Pregunta, ¿eres parte de ese pueblo? ¿Quieres ser parte de ese pueblo? No le busques otra congregación. Busca ser parte de la familia de Dios. Busca ser parte de la familia de Dios. Aleluya. Entonces, la mayor parte de los capítulos, desde el final del capítulo 11 de Génesis al capítulo 22 de Apocalipsis, que es el último capítulo de la Biblia, trata de una familia que se convirtió en un pueblo y todos los principios, todas las promesas, todos los pactos e instrucciones fueron dadas a esta familia para ser transmitida a las demás naciones. Dígame, ¿qué promesas fueron dadas para los romanos? A los griegos. Entonces, hasta compramos el libro de promesas. Hoy en día se prefiere predicar del libro de promesas que de la Biblia. Amados hermanos, entonces la respuesta es, desde Génesis 11, la Biblia trata de una familia. La familia de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿de cuál familia estamos hablando? ¿Familia europea? ¿Familia india? ¿India de tribus de chiricahuas, purepecha, indígenas? ¿De no, africanos son estos? Aborígenes australianos. Aborígenes australianos. ¿Y estos? Asiáticos. ¿De cuál familia estará hablando la Biblia? ¿Cuál será entonces el tema de la Biblia? ¿De cuál familia estamos hablando? No está ahí. Si no sabes de qué familia trata la Biblia, no te preocupes. De eso trata este estudio. Y en este estudio vamos a saber de qué se trata la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente que cree que la Biblia es la palabra de Dios no conoce o no entiende la historia central de ella, que es la historia de una familia? ¿Por qué? Puedes encontrar una persona que lleva 10 años en una iglesia y pregúntale, ¿de qué se trata la Biblia? Y no te dan el tema central. ¿Por qué crees? Una pregunta, bro. ¿Cuántos años te la pasaste así de entrada por salida en las churches? Por ahí como 10 años. Como 10 años. ¿Sabías esto? No. ¿Quién supera 10 años? ¿Quién tiene más de 10 años? ¿Sabía usted eso? Ya después sí.
Amados hermanos, hay dos métodos. El problema es este: el método de estudio de la Biblia. Hay dos métodos para estudiar la Biblia. Apréndaselo: estudio temático y estudio sistemático. ¿Lo repite? Estudio y estudio. Dos sistemas de enseñanza bíblica. El primero es el estudio temático. El segundo es el estudio sistemático. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estudiar temáticamente y sistemáticamente? Entonces, al estudiar la Biblia temáticamente, la gente toma la Biblia como si fuera un libro de promesas, como si fuera un libro de pensamientos bonitos, como un libro para tranquilizarte cuando tienes problemas y de pronto vas y voy a ver qué me dice el Señor, y cerrando los ojos las abres y aquí, ¿qué promesa tienes para mí, Señor? No, no y no. Eso es errar en el método de estudio de la Biblia. Amados hermanos, hay gente que señala con su dedo y voy a ver aquí qué me quiere decir hoy el Señor. Está bien, te puede hablar algo, pero ese no es el método de estudio. ¿Quién de ustedes agarra y compra un libro? Voy a ver qué me quiere decir el autor aquí y le señala, a ver qué me dice. ¿Quién de ustedes ha hecho eso? ¿Verdad que no está loco? Pues hacer eso en la Biblia es gente loca. ¿Sí? ¿Aló? Y más de algunos lo hemos hecho. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué es estudiar entonces la Biblia temáticamente? Ahí les va. Es cuando se toma un pedacito de la Biblia, un versículo o medio versículo o un pedazo de versículo o una frase de la Biblia, y de ahí elaboras toda una historia bíblica, contando tu testimonio, contando esto, contando anécdotas, contando aquí, contando allá. Al final de cuentas terminas dando tu propio show más que hablando de las palabras de Dios. Eso es estudiar la Biblia temáticamente, amados hermanos. Y puedes pasar 10 años en la iglesia y jamás vas a entender, picándole aquí, picándole allá. A los 8 días no vas a la iglesia, a los 15 días vas otro poco picándole allá, otro poco para allá. Puedes pasar 20 años y jamás vas a entender de qué se trata la Biblia. Puedes pasar 30 años, 100 años y no vas a llegar a comprender de qué se trata la Biblia, amados hermanos. Para empezar, recuerde, la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos y ahora capítulo 2, versículo 1, y aquí el Eterno me dijo que les dijera esto, y capítulo 4, bueno, aquí voy a cambiar de tema, y cambiamos de tema. Capítulo 5, se me acaba de ocurrir otra cosa. No, era una carta entera, es un mensaje completo, es un libro entero. ¿Por qué entonces nosotros vamos de a gallinazo, de a gallinita, picando aquí y picando allá? Dime, ¿cuánto vas a acabar de leer la Biblia así? Dime, dame una cifra para por lo menos sentarme a esperarte. ¿Cuándo crees que vas a acabar de leer la Biblia así? Pues nunca. ¿Cuándo la vas a entender? Amados hermanos, si tú no entiendes las circunstancias, si tú no entiendes para qué pueblo fue escrita, si tú no entiendes el contexto histórico y cultural, si tú no entiendes a quién le escribieron, entonces tú puedes agarrar un versículo y hacer todo un rollo de tu show, de tu predicación, que nada tiene que ver a veces con lo que el autor estaba diciendo. Ese es el problema. Pero predicó bien chido. No, dio un tremendo mensaje. Eso es estudio temático. Y este estudio le ha hecho mucho daño a los creyentes. Me atrevería a asegurar, amados hermanos, y con temor lo digo, que la oferta mejor vendida de Satanás. Porque así jamás se van a dar cuenta los hijos del Eterno de qué les está hablando. Es como si usted va a Sam's y no tiene para comprar un libro, y llega ahí y lo abre y no, que las revistas. Llega a los 15 días al mes y ahora la agarra y ¿dónde me queda? Voy a ver para acá. Otro poquito y lo ve y se va.
al mes. ¿Cuánto usted va a terminar de leer ese libro? Hasta que usted no lo compre y lo lea de principio a fin, usted va a terminar ese libro y va a entender de qué se trata el libro, amados hermanos. Entonces es lógico que no se puede aprender así, ¿verdad? De a pedacito, de a pedacito, de a pedacito. No se puede llegar a entender de qué se trata la Biblia. Entonces, amados hermanos, por eso creyentes que llevan años y años y años en una iglesia que supuestamente enseña la Biblia, no entienden la Biblia porque nunca se les ha enseñado sistemáticamente. Y la misma pregunta que les hice a ustedes, se las hago en cualquier congregación: ¿cuántos ya leyeron toda la Biblia? Ahí unas 2 o 3 manitas se levantan, y gente que dice: llevo 25 años en la iglesia, hermano. Pues no sé qué has aprendido. ¿Qué es entonces sistemáticamente? Ya vamos a acabar la introducción. Bueno, la Biblia empieza desde... Génesis. ¿Desde dónde empieza la Biblia? Desde el principio. Desde el principio, ¿verdad que sí? Y si tú vas a leer un libro, no lo vas a empezar a leer a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se le dice a la gente cuando llega a una iglesia? Ah, pastor, quiero leer la Biblia. Hermano, ¿qué pasaje me recomiendas? Yo quiero leer la Biblia, quiero empezar a leer la Biblia. ¿Qué es lo que le dicen a la gente que llega a la iglesia? ¿Eh? Ahí está, ese es pastor. Lea Juan. Eso es lo más recomendable en todas las iglesias. Lea Juan. Si bien te va, si bien te va, otra frase. A ver. Mateo. Lea el Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento, los Salmos, aquí lo estamos leyendo. El Antiguo Testamento, eso está bien difícil de entender. Eso no lo lea, por favor. En muchos lugares dicen: no empieces por el Antiguo Testamento, es difícil de entender, nadie lo entiende, ni el pastor que lleva años predicando. Con su método de estudio jamás lo va a entender. Con su método de enseñanza jamás lo va a entender. Incluso hoy en día hay Nuevos Testamentos, ya no hacen Biblias enteras. En Nuevos Testamentos antes se dejaban Biblias en los hoteles, se dejaban Biblias en los hospitales. Hoy, Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Será que salen más baratos? ¿O cree usted que sea una estrategia diabólica también? Dígame usted. ¿Por qué? ¿Quién es el que le interesa que usted no sepa la Biblia? ¿A quién le interesa que usted no sepa? Pues despierte. ¿Quién entonces crees que ha estado haciendo que tú no leas toda la Biblia? ¿Quién crees? No es el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Será tu religión lo que tú te han predicado, pero no es el Espíritu Santo. Entonces hay alguien que sí quiere que tú sepas toda la palabra de Dios, porque es útil para enseñar. Y hay alguien a quien le importa que tú no sepas toda la palabra de Dios. ¿A quién le importa que tú no sepas? Al enemigo de tu alma. ¿A quién sí le importa que tú sepas? Al Eterno. Entonces, ¿cómo vas a entender el Nuevo Testamento si no conoces los escritos en los cuales está basado? Es el Nuevo Testamento. ¿Cuántas personas en un hospital pueden estar veces ahí un año en el hospital leyendo el Nuevo Testamento? ¿Cuánto crees que lo van a entender? ¿Cuándo? ¿Por qué no? Porque no tienen la otra parte de lo que está hablando el famoso Nuevo Testamento. La raíz les falta, no tienen la base, no tienen la esencia. Por algo la base es el principio. ¿O qué? ¿Se empieza de arriba una casa? Pues locos que somos los creyentes que queremos empezar poniendo la viga del medio. Queremos empezar poniendo el techo. No, y no, y no. Una construcción, un edificio se empieza desde el principio, amados hermanos. Y Dios, que nos conoce, que sabe cómo somos, le puso al primer libro Bereshit, el origen, el comienzo, el principio. Entonces Bereshit es el primer libro de la Biblia, amados hermanos. Dios te está diciendo prácticamente: comienza desde aquí, empieza desde aquí, empieza a hacerlo desde aquí. Así que comencemos desde el principio, y solamente así vas a poder ir hilando, tejiendo, armando el rompecabezas. Mientras usted, se lo voy a decir desde hoy,
hoy claramente, si usted no lee la Biblia desde el principio, olvídese, usted va a ser un creyente mediocre. Toda su vida, toda su vida, toda su vida. Aleluya. Porque no va a entender la Biblia. Amados hermanos, así que si usted empieza versículo por versículo, capítulo por capítulo, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito más allá, dice la palabra de Dios, amados hermanos, entonces, si usted empieza desde Génesis, vamos a irnos armando ese rompecabezas. Bendito el nombre del Señor. Y cuando llegues a Apocalipsis, después de haber leído, después de haber estudiado alguna palabra que no entiendes, la indagas, la investigas, después de haberte pasado tiempo ahí murmurando con genealogía tras genealogía, y este fue hijo fulano de fulano, y fue hijo de mengano, hijo de perengano, hijo de sutano, e hijo de otro más, e hijo de quién sabe qué, y frases que nos aburren. Pero te hago una pregunta: ¿por qué crees que Dios puso tantas genealogías? ¿Tú crees que Él no tenía más que escribir? Bueno, profeta mío, para que te esté entretenido, para que les dé sueño a mis hijos. ¿Por qué crees que Dios entonces se encargó de poner genealogía tras genealogía? Porque la genealogía habla de ascendencia y descendencia del pueblo de Dios, del pueblo de la promesa, del pueblo de la bendición, del pueblo que Dios escogió para transmitir, no como único salvo, no, para transmitir esta verdad a todas las demás naciones. A la próxima vez que le hagas genealogías, ya no murmures, ya no te las brinques, porque de ahí te está hablando de tu identidad, te está hablando de tu pasado, te está hablando de quién tú eres. La Biblia no empieza y érase una vez en un pueblo de Tangamandapio un rey que se había vuelto sapo. No, no, no. Abraham, Isaac, el hijo de Abraham, Jacob, el hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de este, hijo de... Empieza a decirte por qué. Porque la Biblia nos habla de un pueblo. Baruch Hashem Adonai. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, eso es lo que pretendo con este estudio. Yo sé que no nos alcanzaría el tiempo, 10 horas para hablar de toda la Biblia. No nos alcanzarían 24 horas para mostrarles versículo por versículo esta familia. Pero voy a hacer un resumen de todo lo que dice la Biblia. Un resumen que es este trabajo que tengo tiempo haciéndolo. Y después de esto, vamos entonces a mirar la historia de una familia. Amados hermanos, una pregunta que tengo para usted. ¿Cuáles eran las sagradas escrituras de Jesús y sus discípulos? Entonces, ¿usted cree que él leería el Antiguo Testamento? ¿Usted cree que los discípulos de Jesús leerían el Antiguo Testamento? Ah, pero nosotros somos más inteligentes que Pedro, que Pablo. Con el puro niño, con el puro nuevo, la hacemos. Historia de una familia. Shalom.